Muy bien. Doctor, pues vamos a las preguntas. Algunas de ellas ya se ha apuntado la respuesta en este último resumen que ha hecho. A pesar de todo, se las formulo en relación precisamente con los repuntes. Medios como Radio Intereconomía o Catalunya Press o Diario 16 formulan lo siguiente. ¿A qué cree que se debe el repunte de fallecidos por el COVID? A pesar del repunte, dice Catalunya Press. Diario 16, a pesar del repunte en los datos, van las cosas según lo previsto. O Radio Intereconomía, la cifra de contagiados vuelve a subir, corresponde al incremento en el número de test rápidos que se están realizando. Ya han pasado más de 10 días desde que se reiniciara la actividad no esencial. ¿Están detectando un repunte de contagios provocado por esta vuelta al trabajo? Sí. Voy a empezar por el final, primero porque es la pregunta de la que más me acuerdo. Bueno, llevamos mucho tiempo explicando cómo se recogen los datos y qué retrasos hay en la información. Y obviamente es ahora cuando tenemos que empezar a ver si ese, digamos, efecto de parar el permiso retribuido recuperable, ha tenido algún impacto o no en la transmisión. Lo cierto es que no estamos observando que haya tenido un impacto. Puede haber pequeñas variaciones que tenemos que interpretar. Como digo, el efecto se está empezando a ver en estos días, ayer, hoy, mañana. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, pero también sabemos que estamos haciendo muchas más pruebas y muchas más pruebas serológicas que detectan las defensas en personas que se infectaron y estaban aisladas hace ya un tiempo relativamente largo. Por lo tanto, no se ha visto ahora mismo, no sabemos lo que pasará mañana, obviamente, pero hasta la fecha no hemos visto un repunte significativo en ese número de casos. Sí que hemos visto casi más el efecto de nuestra mayor capacidad de realizar pruebas diagnósticas, tanto por PCR, todos sabemos que la PCR detecta al virus y por lo tanto implica a una persona con infección, como de realizar pruebas de anticuerpos, que según las características de la persona, si tiene o no síntomas, y según el tiempo transcurrido desde esos síntomas hasta que se hace la prueba, pueden indicar haber pasado o no una infección o estar en ese momento infectado. Por lo tanto, la interpretación es diferente. Pero sí que vemos que tenemos un incremento importante en ambos tipos de pruebas. Y aún así, la evolución de los casos sigue con una tendencia ascendente. Esos pequeños altibajos que estamos observando desde el inicio de la epidemia y que son normales en todas las epidemias, pero sigue manteniendo, si miramos las tendencias un poco más a largo plazo, una tendencia descendente. Los fallecidos sí que es cierto que han subido desde los 399 que tuvimos hace 2 días, pero claro, hace 2 días era lunes, todos sabemos también, porque llevamos ya tiempo oyendo la información que vamos dando, yo creo que la población ya sabe que los datos de los fines de semana siempre llevan un poquito más de retraso que otros y se observan, ese efecto se recupera normalmente el martes, algunas veces entre el martes y el miércoles. Entendemos que estos repuntes mantienen más o menos las tendencias habituales. Sabemos que la letalidad es más lenta en su descenso de lo que estamos viendo, la mortalidad, de lo que estábamos viendo hasta ahora, entre otras cosas porque tarda más. Si una persona tarda alrededor de 5 días de promedio en desarrollar síntomas desde que se infectó, unos cuantos días más en ir al médico y al menos 24 o 48 horas en recibir el diagnóstico y notificarse, luego tenemos que esperar a que se resuelva o fallezca. En la situación triste en la que fallezca, obviamente han pasado ya un periodo mucho más largo y por lo tanto la evolución de los fallecidos siempre es más estable, como hemos dicho siempre, pero siempre va con un poco más de retraso que en la de los nuevos casos o los hospitalizados o incluso de los ingresados en UCI. Creo que hemos contestado más o menos a todas las preguntas. No sé si había una sobre el repunte de nuevos casos, que hemos comentado que se debe al incremento probablemente del número de pruebas, pero de todas formas, como siempre decimos, todas estas informaciones tenemos que valorarlas con mucho cuidado porque, si bien es cierto que ya podemos empezar a observar el efecto del fin del permiso retribuido recuperable, también es cierto que estamos empezando a observarlo. Tenemos que tener mucho cuidado. Hasta ahora vemos que no ha tenido un impacto importante, pero tenemos que ir con prudencia y seguir observándolo en estos siguientes 2 o 3 días. Seguimos entonces con más preguntas. Europa Press le pregunta, doctor Simón, el estudio de seroprevalencia va a durar 2 meses y aún no ha empezado.
pero han dicho que sus resultados van a ayudar a la desescalada, cuyo inicio el presidente ha situado hacia finales de mayo. No entiende la periodista que pregunta cómo va a ayudar a la desescalada si finaliza después de que empiece esta. Este estudio es un estudio que es un estudio ambicioso, con una metodología muy bien estudiada y muy bien preparada por el Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con todas las comunidades autónomas. Y es un estudio que nos permite, por su diseño, valorar la situación actual, pero también valorar la evolución de la transmisión en las próximas semanas. Este estudio, todavía algunos detalles a cerrar, se iniciará en muy breve tiempo, no les puedo decir si en 2 días, en 3, en 4, pero lo cierto es que se va a iniciar en un plazo muy breve. Faltan algunos detalles de cerrar, básicamente de aspectos logísticos, de coordinación con las comunidades autónomas, pero este estudio en concreto nos va a empezar a dar resultados ya desde el final de la primera semana de desarrollo. Es cierto que se tendrán que ir complementando con las informaciones posteriores, pero nos van a empezar a dar resultados ya preliminares desde el final de la primera semana. Obviamente harán falta algún día para hacer los primeros análisis preliminares, no serán 1, si serán 2, los que sea necesario para los epidemiólogos que vayan a hacer el análisis, que lo puedan hacer y nos puedan dar esa información. Pero sí que es cierto que desde la primera semana de inicio podremos empezar a tener algún resultado preliminar y si no, como muy tarde, desde la segunda semana. Además de darnos una idea del estado inmunitario de nuestra población y del número potencialmente real de casos que se haya producido en nuestra población en general, podremos valorar el número de casos que se producirán en las siguientes semanas cuando se haga la segunda onda y unas semanas más tarde cuando se haga la tercera. Esto se tiene que hacer así porque obviamente la epidemia todavía no ha terminado en nuestro país. Por lo tanto, hablar de la prevalencia o de la incidencia real de la epidemia mientras todavía estamos en las últimas fases, pues no sería lógico, sería la incidencia hasta el momento en el que se haga el estudio. Pero es suficiente para permitir reorientar las medidas de control o de transición en caso de que sea necesario reorientarlas. Es cierto que es una información muy importante, muy interesante en el momento en que la tengamos, pero también es cierto que por la información que tenemos podemos hacer posibles estimaciones de la incidencia real que está teniendo la epidemia. Esta es importante, los estudios son importantes para confirmarla porque las estimaciones ya sabemos que a veces nos llevan a situaciones que no son las más exactas, pero sí que es cierto que nos permiten empezar a trabajar en los planes de transición. Como se puede imaginar, doctor Simón, hay muchas preguntas relacionadas con el asunto de los niños. Trato de agrupar algunas. La sexta, ¿avala el comité de expertos que los niños vayan al supermercado? El Huffington Post, ¿deberían llevar los niños mascarillas cuando salgan a dar un paseo? ABC, respecto a los múltiples cambios que se dieron respecto a las salidas de los niños, ¿había un plan fijado con antelación? ¿Se les ha consultado sobre esto? ¿Qué opinan de la primera opción de la salida de los niños a los supermercados? ¿La primera decisión se adoptó de acuerdo con los expertos según el Gobierno? ¿Es así? Podríamos seguir. Cadena SER añade además, le gustaría saber qué va a pasar con los menores de edad entre los 14 y 18 años. ¿Van a poder salir ellos también a pasear? Parece que esa franja de edad se ha obviado. Bueno, vamos a ver, yo entiendo que cualquier persona que piense que tenga esperanzas de salir inmediatamente y que de pronto piense que las esperanzas se cortan, yo entiendo que se puedan, ha dicho la palabra agobiado, podría ser. Vamos a ver, vamos a ir una a una. Los expertos, llevamos diciendo ya tiempo, me incluyo entre los expertos, y el comité científico y otros grupos de trabajo de expertos científicos con los que trabajamos, llevamos ya mucho tiempo hablando de qué tiene sentido o no tiene sentido hacer. El problema es que lo que nosotros planteamos tiene que ser luego factible y se tiene que poder verificar, comprobar e implementar correctamente. Por lo tanto, todo lo que los expertos digamos tiene que estar modulado luego por muchos otros factores y por muchas otras variables que nosotros desde Sanidad no controlamos. Por lo tanto, no piensen que lo que diga un experto sanitario tiene que implementarse exactamente como dice. Desde el punto de vista epidemiológico, lo que nos interesa es eliminar los comportamientos de riesgo. Los comportamientos de riesgo son aquellos que pueden implicar una transmisión entre una persona infectada y una persona todavía vulnerable o susceptible. Entendemos
y desde el primer momento se ha dicho que cuando es necesario hacer una acción radical para evitar el colapso de UCIs, esas acciones radicales se tienen que hacer y se han hecho. Y eso ha permitido que nuestras UCIs, pese a que se han tenido que incrementar masivamente, y tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 2,5 veces la capacidad habitual de UCIs porque se han incrementado para responder al COVID y aún así han tenido unas tasas de ocupación muy altas por culpa de esta epidemia, pero hemos conseguido que con muchos esfuerzos y con problemas muy graves en algunas UCIs, que en general en España se haya eliminado el riesgo de colapso, diciendo de nuevo que en algunos lugares no se llegó realmente a conseguir y estuvimos al límite, muy al límite. Entonces, dicho eso, una vez que se ha conseguido esta situación y empieza a descender la curva de transmisión, tenemos que entender que las medidas tan radicales obviamente se pueden ir, como ya he dicho que decía ayer el ministro, me parece que la palabra aliviar, me parece una expresión correcta, se pueden ir aliviando. Y se pueden ir aliviando siempre y cuando ese alivio no implique un incremento de riesgo. Yo creo que es fácil entender para todos que un núcleo familiar que está viviendo junto en su casa durante todo este periodo supone el mismo riesgo de transmisión en su casa que en un sitio donde están ellos solos. Por lo tanto, el pasear ellos solos ahora mismo no supone un riesgo siempre y cuando no se junten con otras familias donde pueda haber casos, donde pueda haber susceptibles y pueda haber intercambio del virus. Por lo tanto, los técnicos, todos los grupos de técnicos, de expertos, siempre hemos estado tratando de plantear las acciones respecto al punto de vista del riesgo. Luego, obviamente, la implementación es muy complicada, porque a medida que vamos viendo situaciones que suponen o no riesgo, se van generando excepciones. Esto es muy difícil de implementar y entendemos que se tienen que buscar las medidas intermedias para reducir esos riesgos y al mismo tiempo ir progresivamente abriendo o reduciendo las medidas de restricción de la movilidad en el momento adecuado y siempre y cuando las indicaciones de la evolución de la epidemia nos lo van permitiendo. En cuanto a los supermercados, obviamente en los supermercados se han implementado medidas para reducir riesgos, pero sí que es cierto que en el supermercado probablemente hay una proximidad mayor que si una familia se va sola a pasear por una calle. No quiere decir que hay un riesgo mucho más elevado. O sea, el mantener las distancias, el mantener las medidas de precaución que siempre hemos comentado, implican que el riesgo se reduce a límites mínimos. Pero sí que es verdad que no tendría sentido que los supermercados volvieran a masificarse. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Si las familias pueden sacar a pasear ellos solos a sus hijos, pues bueno, a lo mejor pueden no llevarlos al supermercado, pero ya digo que no supone un riesgo excesivo siempre que se mantengan las distancias que estamos recomendando desde el principio de la epidemia. Si tienen que llevar o no mascarillas, las mascarillas son una recomendación. Tenemos muchas otras medidas que son importantes. Ese distanciamiento es fundamental y obviamente si vemos que vamos dirigiéndonos a una zona donde hay una aglomeración de personas, como puede ser el supermercado, pues quizás merece la pena darse la vuelta y esperar un rato a que haya menos. En cuanto a un plan prefijado, no entiendo muy bien lo del plan prefijado. Es un plan prefijado, entiendo que para ir progresivamente levantando las medidas de restricción de movilidad. Les he comentado en estos últimos días que sobre la mesa hay muchas opciones. Todas esas opciones se barajan, se discuten, se valora el impacto que pueden tener o no en el incremento de riesgo, si es que lo tienen, y luego, con grupos multisectoriales, tenemos que valorar cómo de implementables o no son. Creo que ya les hemos comentado muchas veces que lo peor que podríamos hacer es proponer una medida que no pudiéramos implementar o ejecutar correctamente. Hemos hablado en estos días, porque ha habido preguntas múltiples, de los grupos vulnerables, hemos hablado del deporte individual, se ha hablado del paseo, aunque no fuera, también es deporte individual, se ha hablado de los niños, se ha hablado de muchas de estas medidas que siempre han estado sobre la mesa y que se han valorado tanto desde el punto de vista técnico-sanitario y del riesgo, como desde el punto de vista de su implementación. Obviamente, implementarlas todas a la vez es complicado y nos puede poner en una situación en la que repuntemos drásticamente en el número de casos, con lo cual volveríamos a poner al sistema a una situación crítica y eso no lo queremos. Al margen de eso, todas estas medidas que se discuten desde hace muchas semanas para ver
cuáles tienen más o menos sentido, cuáles son más factibles o no, están siempre ahí. No hay un calendario, como algunos quieren, exacto, porque además va a depender del efecto que vayamos viendo de la introducción progresiva de algunas de ellas. Recuerdo una de las preguntas, la franja de edad entre 14 y 18. Sí, y ya añado, por ejemplo, de la COPE, insisto en que son muchísimas las preguntas, porque la norma habla de un adulto y un niño o niña. Pregunta la COPE, ¿debe limitarse a un solo hijo cada paseo o puede un mayor salir con varios a la vez? ¿O podrá? Claro. Yo entiendo que el Ministerio de Sanidad tiene que redactar una orden con una especie de guía de cómo se tiene que hacer esto, y en esa guía es donde se propondrá el número de niños o no un número de niños o las condiciones con las que se va abriendo todo esto. Ahora mismo no podría decirle si se limitará a un niño o no, será la orden que hace el ministro, que firma el ministro, la que lo decida al final. Nosotros, el equipo del técnico, estaremos en las discusiones, entiendo, y luego la orden incluirá al menos parte de lo que nosotros propongamos, entiendo. Pero las discusiones se van a empezaron ayer y van a durar todavía unos días hasta que se defina la orden. Por lo tanto, no puedo dar mucha información sobre eso. En cuanto a la franja de edad de 14 a 18 años, yo la verdad, yo no soy muy bueno interpretando legislación, pero yo entiendo que los niños de 14 a 18 años ya podían salir a hacer actividades necesarias, podían salir a hacer la compra, podían salir a hacer otra serie a la farmacia, a comprar el pan. Yo entiendo que podían hacer otra serie de actividades que hasta cierto punto podían relajar un poco la situación de confinamiento. Incluso podían salir a pasear los perros para aquellos que los tuvieran. Por lo tanto, en principio, la decisión que hay ahora mismo sobre la mesa es hasta los 14 años. Yo entiendo que es razonable, pero bueno, en los próximos días se planteará la versión final. Hispanidad pregunta a los responsables de Interior si perciben un incremento de las rupturas del confinamiento. ¿Consideran que la gente está tan convencida como hace 4 semanas de la necesidad de ser tan riguroso con la reclusión domiciliaria? Hombre, yo ayer ya comentaba y además empecé mi intervención felicitando a la gente por su civismo, por su solidaridad, y además ayer comentaba que los datos de detenciones y datos de actas por incumplimiento han descendido, con lo cual yo creo que en este momento la gente yo creo que está todavía más concienciada de no salir. El Faro de Melilla pregunta también, comisario, hoy se produce la primera salida del CETI de Melilla desde que comenzó el estado de alarma. ¿Por qué este cambio de parecer? ¿Se plantean seguir dando traslados al centro? Recuerda que este centro alberga al doble de inmigrantes de su capacidad. Sí, efectivamente. El CETI de Melilla actualmente tiene 1.670 extranjeros en su interior. Es el doble de su capacidad. Estamos intentando, como bien ha dicho, hoy sacamos un primer viaje de 51 que vienen aquí a la península, que los recepcionan ONGs. Estamos intentando el viernes de esta misma semana, también otro viaje de otros 21. Nosotros, en la medida que podamos, intentaremos ir sacando gente del CETI. Pero hay que ser conscientes de que un gran número de los que están en el CETI son marroquíes, son argelinos, que ahora mismo las fronteras están cerradas y es imposible su salida. Es más, tenemos los últimos 55 que hicieron el salto en valla, todavía no los hemos ingresado en el CETI, porque los hemos tenido pasando la cuarentena en otro lugar. Seguramente esos 55 pasarán en estos días a CETI y seguiremos intentando hacer viajes para, de alguna forma, esa situación que sabemos que es difícil, por lo que estamos diciendo, que está al doble de su capacidad, pues intentaremos sacar más gente de ahí. Comisario, una más que le formula Radio Nacional de España, que pregunta que con el Ramadán a punto de comenzar, ¿qué implica visitas a familiares y rezos multitudinarios en mezquitas, entre otras cosas? ¿Hay alguna instrucción concreta al respecto? Estamos hablando, ya hay unos dispositivos específicos para el tema de Ramadán. Se ha hablado con todos los responsables de mezquitas, está perfectamente organizado y no va a haber ningún tipo de problema, ni ningún tipo de reunión, ni va a haber ninguna cosa que se salga de lo estipulado en el Real Decreto del estado de alarma. Y sobre los escenarios de desescalada, un par de últimas preguntas. Doctor Simón, pregunta El Mundo, ¿puede darnos un horizonte temporal para la desescalada y en qué autonomías exactamente cree que podría comenzar? Antes,
a la cual añado una pregunta del Grupo Nervión Euskadi. Tras el anuncio ayer de la suspensión de los Sanfermines, ¿es la evidencia de que tendremos un verano sin fiestas? Vamos a ver, antes creo que cuando he hecho el balance de la situación, hemos estado hablando de una serie de condiciones que se tienen que cumplir para poder pensar en esa transición. Tenemos que tener la garantía de que en caso de que haya un repunte de casos o nuevos brotes epidémicos, aunque vayan a ser menores que lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que garantizar que nuestro sistema va a ser capaz de tratarlos correctamente, de absorberlos y de garantizar un tratamiento lo mejor posible, como siempre lo intenta todo nuestro sistema sanitario. Eso tenemos que garantizarlo. Hasta que eso no esté claramente disponible, no se puede pensar en ninguna opción de transición. Además, tenemos que ser capaces de hacer un seguimiento bueno, estricto, de alta calidad y, sobre todo, muy oportuno en el tiempo para poder valorar cómo evolucionan los posibles casos y detectar de la forma más precoz el inicio de esos posibles rebrotes epidémicos, para poder controlarlos a tiempo y que no tengan una expansión geográfica como ha sucedido en el primer momento en todos los países. Una vez hechos esos dos aspectos, tenemos además que garantizar la capacidad para primero detectarlos, como ya hemos dicho, pero además diagnosticarlos y controlar cada caso que aparezca y a sus contactos, y ser capaces de sacar el riesgo de la población general. Si podemos garantizar esas tres, o en el momento en el que podamos garantizar esas tres condiciones, y estamos trabajando muy duro todas las comunidades autónomas y el nivel central para poder garantizar estas tres condiciones, es cuando se podrá empezar a plantear una posible transición. Yo espero que eso se pueda garantizar pronto. Hasta que no lo tengamos claro, obviamente tenemos que ser muy, muy prudentes. Por lo tanto, dar unas fechas concretas sería ahora mismo todo lo contrario, sería imprudente. Pero dicho eso, si todas las personas entienden que progresivamente la responsabilidad en el control empieza a ser cada vez mayor en el ámbito individual en lugar de en el ámbito colectivo, porque va a depender del comportamiento individual de riesgo a medida que se van abriendo las medidas, más garantías tendremos de que la transmisión se mantiene en los niveles adecuados y, si es posible, incluso completamente desaparecida, ojalá, y más posibilidades hay de que esto se controle rápido y podamos ser mucho más rápidos en la transición. Pero lo cierto es que dar unas fechas ahora yo creo que sería una acción imprudente, cuando lo que estamos tratando de transmitir constantemente es prudencia, tanto a la población como también a los que ofrecen el criterio técnico y a los que toman decisiones. Muy bien, pues si les parece dejamos aquí esta comparecencia. Gracias al doctor Simón, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Gracias María José Rayo, del Ministerio de Transportes, al general Carlos Pérez, del Ministerio de Defensa, y a los responsables de Interior, comisario José Ángel González y general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Gracias a todos los participantes.